mundo no es un lugar sencillo para el pequeño Blake, quien crece bajo la estricta y dura tutela de su padre, un hombre rudo y distante. No queda claro si su severidad es un intento de prepararlo para enfrentar las dificultades de la vida o simplemente una expresión de su mal carácter. El padre de Blake pasa sus días cazando ciervos, o al menos intentándolo. Sin embargo, hay algo inquietante en ese bosque, una presencia misteriosa que se siente al acecho, una criatura que, sin duda, será un elemento clave para dar mayor profundidad a esta historia. Acompáñame a descubrir los secretos y el horror de Wolfman. Han pasado varios años y ahora vemos a Blake, ya adulto, llevando una vida aparentemente estable, o al menos es lo que intenta mostrar. Es escritor, aunque rara vez escribe, y tiene una hija llamada Ginger, a quien protege con devoción en esta jungla de concreto. Para él, ella es lo más importante en su vida y se esfuerza por no repetir los errores cometidos por su propio padre. Te presento a Charlotte, su esposa y también escritora. Es una mujer trabajadora, absorbida por su carrera, lo que la mantiene algo distante de su familia. La pequeña Ginger, por su parte, siente una conexión mucho más fuerte con su padre. Sin embargo, todo está a punto de cambiar cuando Blake le revela a Charlotte que su padre ha fallecido. En busca de un respiro y un escape de la tristeza, Blake le propone a su esposa pasar unos días en la casa donde creció, con la esperanza de disfrutar de un tiempo agradable en familia. Su motivación es clara. La vida es solo una, y hay que aprovecharla a pesar de las dificultades. Aunque Charlotte se muestra reacia debido a sus responsabilidades laborales, finalmente acepta la idea y juntos emprenden el viaje hacia los bosques de Oregón. Durante el trayecto, hacen una parada en un lugar donde supuestamente se encontraba la antigua casa del padre de Blake. Allí se encuentran con un hombre que, sorprendentemente, conoce a Blake por su nombre. El hombre explica que su padre solía hablar con él cuando Blake era niño. El hombre se ofrece a guiarlos hasta la casa, y en el camino comparten historias sobre la región y sus extraños sucesos. El viaje transcurre con aparente normalidad hasta que de repente todo comienza a torcerse. Un desconocido se cruza en la carretera, obligando a Blake a girar bruscamente el volante y provocando un accidente. El hombre que los acompañaba, aturdido, abre la puerta del auto y cae al suelo. Charlotte y Ginger son las primeras en salir del vehículo, pero el verdadero horror comienza cuando escuchan el gruñido de un depredador acechando a plena luz del día. Blake es atacado de manera misteriosa. No logra ver con claridad a su agresor, pero sí observa cómo una bestia se lleva al hombre que los acompañaba. Lo extraño es que la criatura no atacó ni a Charlotte ni a Ginger. No sabemos si esto fue una mera casualidad o una decisión convenida por el guión. Blake, por su parte, solo resulta herido superficialmente. Aturdido y confundido, logra salir del auto, pero en ese instante, la criatura comienza a perseguirlos. En una extraña coincidencia, la casa de su infancia está justo enfrente. Desesperados, corren hacia ella y logran refugiarse dentro. Por suerte, la bestia parece incapaz de atravesar las puertas de madera, lo que les da un respiro temporal. Pero la verdadera pesadilla apenas está comenzando. La familia se refugia en la vieja casa. La pequeña Ginger, aterrada, ya no quiere quedarse allí y le ruega a su padre que regresen a casa. Sin embargo, salir no es una opción por ahora. Los teléfonos no tienen señal y la única esperanza es un viejo radio que perteneció a su padre. Desesperado, Blake intenta usarlo, pero el silencio es absoluto. Mientras busca comida, de repente siente un dolor agudo en la boca y un diente se le cae. Podría ser consecuencia del accidente, pero algo no parece encajar. Charlotte se fija en una profunda cicatriz en su brazo, como si la herida se estuviera expandiendo por sí sola. Decide vendarla, pero eso no es suficiente. Algo dentro de Blake comienza a cambiar. En el silencio de la madrugada, escucha pasos, como si un gigante caminara por la casa. El ruido es tan fuerte que decide investigar de dónde proviene. Para su sorpresa, es una araña, pero algo raro está ocurriendo con él. Los síntomas se intensifican. Blake comienza a sudar, su cuerpo está más rígido, se orina encima, su cabello se cae, sus ojos se vuelven más oscuros, su visión ya no es la de un ser humano y su sentido auditivo empieza a perderse. Poco a poco, Blake comienza a perder el control de su humanidad. Blake no
entiende lo que dice. Y Charlotte, aunque lo nota, no se da cuenta de todo lo que él está experimentando y viendo internamente. Le pide que escriba lo que le está sucediendo y con dificultad, Blake garabatea unas palabras en un papel. Aunque no voy a decirlo literalmente, el mensaje es claro: me estoy yendo al más allá. Triste. Su esposa le responde que no es así, que todo saldrá bien. Pero la enfermedad avanza a una velocidad inhumana. Charlotte decide revisar la herida de Blake y en un acto instintivo empieza a rascarla hasta desgarrarla completamente. Aún más impactante, se la come. Charlotte retrocede horrorizada al ver lo que está ocurriendo. Blake se está transformando en un hombre lobo y debe hacer algo antes de que todo termine mucho peor. Por una coincidencia de la vida, Charlotte ve un auto que nadie había notado cuando intentaban escapar al principio. ¿Casualidad o una trama forzada por el guionista? Sin pensarlo dos veces, Charlotte agarra la batería, toma a su familia y corre hacia el vehículo. Con esfuerzo, logra encenderlo, pero justo cuando creen estar a salvo, un hombre lobo impacta contra el parabrisas con una fuerza brutal. Sus garras destrozan el vidrio, pero no alcanza a la mujer. Desesperados, la familia huye, ya que la mano del hombre lobo se queda atrapada en los vidrios. La familia trepa a un invernadero, un lugar perfecto para esconderse del hombre lobo mientras éste corre tras ellos como un chimpancé. Baker, en su agonía, toma una decisión al ver que su hija podría estar en peligro. Decide saltar y enfrentarse al hombre lobo, desviando su atención para que Charlotte y Ginger corran de vuelta a la casa. De regreso en la casa, Blake siente cómo su cuerpo termina de ceder. Su transformación está casi completa. Para proteger a su familia, decide irse antes de perder el control. Pero antes de que pueda hacerlo, la bestia se le lanza encima, desatando una brutal batalla. En un momento crítico, Charlotte, con un simple cuchillo, logra repeler a la criatura, lo que le da a Blake la oportunidad de lanzarse encima de ella y terminar con el monstruo de una vez por todas. Este hecho revela una gran sorpresa. El hombre lobo era el padre de Blake y fue él quien lo hirió en el auto. Lo reconoció por el tatuaje en su mano. El silencio es sepulcral, pero el horror no termina allí. Blake siente el cambio final y decide marcharse rápidamente. Ya no hay vuelta atrás. Su transformación se completa y la bestia dentro de él toma el control. Mientras tanto, madre e hija están a salvo en la casa. Sabemos que estos hombres lobos no son tan agresivos como otros, pero sí son sigilosos. El padre, ahora transformado en hombre lobo, se infiltra en la casa. Charlotte, armada con el cuchillo, vuelve a defenderse. La criatura, en su máxima transformación, queda sorprendida por el cuchillo y se escapa. Charlotte y Ginger, al ver que están en peligro, preparan una trampa para atraparlo. Como por arte de magia, el hombre lobo queda atrapado en la trampa, pero él se muerde su propia pierna para liberarse. Mientras madre e hija son perseguidas, tienen mucha suerte y llegan al lugar del accidente inicial. Allí encuentran una escopeta y se esconden en un puesto de vigilancia en las alturas. Hay una parte que me llama mucho la atención. Cuando el padre lobo las persigue, vemos que aparentemente él se arrancó literalmente el pie para liberarse, pero luego lo vemos bastante completo. De hecho, puede subir escaleras. ¿Se regeneran estos hombres lobos en minutos o es solo algo del guionista? Finalmente madre e hija esperan mientras el padre lobo se asoma, pero no les hace daño. La pequeña dice que su padre solo quiere irse, por lo que Charlotte, en un acto de desesperación, termina disparando. Así se cierra la historia de un padre que incluso después de haberse convertido en una bestia, siguió protegiendo a su familia. Y así termina esta emotiva y aterradora historia. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para más contenido de terror y suspenso. Déjame en los comentarios qué opinas de la película y su final. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video con otra historia que te pondrá los pelos de punta.